Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de valvulopatías izquierdas. Así que vamos a arrancar con un breve recordatorio de cómo se conforman las válvulas. Recordar que hay cuatro válvulas, dos auriculoventriculares, perdón, y dos sigmoideas. Las auriculoventriculares son la tricuspidia, que comunican la aurícula derecha con el ventrículo derecho, y la mitral, la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Y las sigmoideas, como son la pulmonar, del ventrículo derecho al tronco de la arteria pulmonar, eh, y en lo que es la sigmoidea aórtica, del ventrículo izquierdo hacia la raíz de la aorta. Hoy nos vamos a centrar más que nada en lo que es la patología mitral y aórtica. Em, el aparato valvular de todas las válvulas en general se conforman de manera similar. De lo que son las válvulas aurículo-ventriculares, se conforman por un anillo fibroso, que es básicamente el marco del el orificio que comunica las dos cavidades, aurícula y ventrículo, en las cuales se asientan valvas, que son básicamente dos sábanas y estructuras móviles, que permiten o no el pasaje de un lado hacia otro de este anillo. O sea, como si fueran las hojas de una puerta. El anillo fibroso sería la abertura, y las valvas serían las hojas de la puerta. Estas hojas de la puerta o valvas también están adheridas, en el caso de las auriculoventriculares, a través de cuerdas tendinosas, que son básicamente hilitos, a músculos papilares, em, que impiden que la sangre refluya, o bien le dan un carácter unidireccional, digamos, ¿no? Em, Evitando que prolapsen hacia la cavidad, hacia la otra cavidad, o sea, de manera retrógrada. Estos músculos papilares dentro del aparato valvular auriculoventricular son los únicos elementos celulares, todos los otros son elementos acelulares. Em, y por eso es importante saber que nutrir el músculo es fundamental, sobre todo porque al haber necrosis, por ejemplo, de los músculos papilares, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, puede haber una destrucción de los músculos papilares y del aparato valvular con disfunción del mismo. En el caso de las sigmoideas, no poseen cuerdas tendinosas ni músculos papilares y están adheridas al anillo fibroso de manera más firme, y entre ellas a través de un engrosamiento valvular de la pared libre, que hace una coaptación total. Las válvulas izquierdas en general son sometidas a altas presiones y a altos flujos, por lo cual son muy propensas a fallar. Es por esto y por otras cuestiones particulares que son el asiento de muchas enfermedades sistémicas. Entrando a lo que es patología en sí, hay dos grupos de patologías: por un lado las estenosis y por otro las insuficiencias. En el caso de las estenosis se deben a una mala apertura valvular, evitando o disminuyendo el pasaje de sangre desde una cavidad hacia otra de manera anterógrada, es decir, o desde la aurícula al ventrículo o desde el ventrículo hacia la aorta, generando trastornos en el pasaje de la sangre. En el caso de las insuficiencias, estas se deben a mal cierre valvular, en el cual ese cierre no es completo, produciendo trastornos por reflujo. En el caso de la insuficiencia mitral, el reflujo va a ser durante la sístole, o sea que eh, al contraerse el ventrículo izquierdo, parte de la sangre irá en flujo anterógrado hacia la válvula aórtica y parte va a volver hacia la aurícula izquierda, generando sobrecarga de volumen. A su vez, en este caso, durante la diástole, al relajarse el ventrículo, va a volver más sangre de la que teníamos previamente, porque hay más sangre, digamos, en la aurícula, ¿verdad? Ya la vamos a investigar cada una por separado. Vamos a empezar por la patología mitral. Algunos datos anatómicos importantes de la válvula mitral para entender las patologías. Tener en cuenta que la válvula mitral tiene dos valvas: la anterior o aórtica, que es más grande y se encuentra en contacto con la válvula aórtica, y la posterior, que es más pequeña. El área valvular en general es de 4 a 6 centímetros cuadrados, y esto es importante a la hora de estratificar el riesgo o qué tan estenótica está la válvula, o insuficiente, ¿verdad? Eh, Tiene varios segmentos, se divide, digamos, topográficamente, como ven abajo a la izquierda. Esto no vale la pena, y tiene
una estructura tridimensional particular, como abajo, la ven abajo a la derecha. Todos estos elementos, tanto las partes como las válvulas, como las relaciones que tienen, hacen que la válvula funcione bien. Cualquiera de estas cosas que se afecte van a dar patología valvular. También tener en cuenta que está en íntima relación con la arteria circunfleja y con el seno coronario, es decir, con una de las tres grandes arterias del corazón, una de las tres grandes arterias coronarias, y con, digamos, el seno donde se vierte toda la sangre cardíaca también, el más grande de los senos, ¿no? O sea que cualquier patología de la arteria circunfleja, por ejemplo, como si fuera en el infarto de miocardio o en el vasoespasmo, puede comprometer severamente el funcionamiento de la válvula mitral. Con respecto a la estenosis, tener en cuenta que es la obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo y que dificulta el llenado durante la diástole. Es decir, que al no abrirse adecuadamente, está impedido el llenado correcto del ventrículo izquierdo, provocando en estadios finales caída severa de la precarga. Recuerden que la precarga es uno de los determinantes más importantes para el volumen sistólico, o sea que si tenemos poco, sale poco. En el caso de la insuficiencia, es la regurgitación de la aurícula izquierda hacia la aurícula izquierda de un porcentaje del volumen sistólico del ventrículo izquierdo durante la sístole. Esto es debido a la alteración en el cierre de la válvula mitral, o sea que al no cerrarse adecuadamente, parte del volumen sistólico que sería eyectado hacia la válvula aórtica va a volver hacia la aurícula. Por eso la patología estenótica mitral se ve sobre todo, o los signos que tiene son sobre todo durante la diástole, principalmente los ocultatorios, ya que ya sabemos que si las válvulas, la patología valvular se caracteriza por los soplos, ya tenemos que durante la estenosis vamos a encontrar un soplo diastólico. La insuficiencia, por otro lado, va a ser una patología especialmente sistólica, por lo cual sus soplos van a ser inicialmente sistólicos. En cuanto a la estenosis, que dijimos que era la obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo o del tracto de salida de la aurícula izquierda, existe una reducción del diámetro del área a menos de 2 centímetros cuadrados. Esto lo que va a hacer es aumentar la presión a nivel de la aurícula izquierda, evitando por un lado el llenado, ¿no?, del ventrículo izquierdo y por otro el aumento del contenido de sangre de la aurícula izquierda, provocando una transmisión, digamos, de la presión de manera retrógrada, primero a las venas pulmonares y después a los capilares pulmonares, aumentando lo que se llama la presión capilar pulmonar. La causa más frecuente de esto, en el 98% quizás más, es la fiebre reumática en la juventud. Recuerden que dentro de las complicaciones no supurativas de la fiebre reumática está la valvulopatía mitral sobre todo, ¿no? Es más habitual en mujeres, aunque por lo general hoy está aumentando muchísimo la patología degenerativa por calcificación de la válvula mitral, ¿no? Así que le está ganando terreno a la patología reumática, que es un poco más rara hoy encontrarla, ¿no? La endocarditis infecciosa y alguna que otra malformación congénita puede también causar estenosis mitral. Es mucho más raro, pero también puede pasar, por ejemplo, en casos en los cuales tengamos, no sé, una sola valva, por ejemplo, o tengamos un músculo papilar menos, o alguna afección del aparato valvular. Como dijimos, perdonen los someros, los grafiquitos, pero en el caso de una válvula no estenótica, como tiene a la izquierda, el flujo de sangre durante la diástole ventricular es normal, disminuyendo la presión de las venas pulmonares. Cuando existe una estenosis, o sea, una disminución en la luz de la válvula, ya el flujo anterógrado va a ser menos, provocando la acumulación de sangre a nivel de la aurícula izquierda, lo cual va a aumentar la presión a ese nivel, produciendo cambios adaptativos en la aurícula inicialmente, como es el agrandamiento auricular izquierdo. Esto es para tratar de evitar mandar las presiones hacia atrás o que esto se haga de manera crónica.
Este agrandamiento de la aurícula izquierda, que es uno de los, digamos, el primer mecanismo adaptativo, predispone a arritmias, en especial a fibrilación auricular, al haber rémora de sangre y circulación extraña, digamos, dentro de la aurícula, predispone también a la generación de trombos adentro de la cavidad, con posterior embolias sistémicas, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares o isquemias en los miembros inferiores. Y va a producir esencialmente un soplo diastólico, ya que, como dijimos antes, la patología se da durante la diástole del ventrículo izquierdo. Este aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda va a generar aumento de la presión a su vez en las venas pulmonares de manera retrógrada, lo cual va a aumentar la presión capilar pulmonar, produciendo edema pulmonar, que inicialmente puede ser edema intersticial, como vimos en la charla de edema agudo de pulmón, y si esto sigue aumentando, puede dar edema agudo de pulmón, ya con ocupación del alvéolo, por agua, ¿no? Esto inicialmente genera disnea, puede generar hemoptisis después. Hay un viejo libro de semiología que dice que la estenosis mitral es una enfermedad taquicardizante, ya vamos a ver por qué, pero disneizante y hemoptizante. Si el aumento de la presión retrógrada a nivel capilar pulmonar continúa, esto puede generar, a su vez, que siga yendo hacia atrás la presión, con hipertensión pulmonar y con insuficiencia ya pulmonar, con una sobrecarga de derecha, porque no podría salir, al aumentar la presión capilar pulmonar, no podría salir sangre desde el ventrículo derecho, lo cual estos se dan en estadios terminales, ¿verdad? Aquí podría aparecer un soplo sistólico porque ya el ventrículo derecho no podría eyectar sangre porque tendría impedido, digamos, la salida desde el ventrículo hacia la arteria pulmonar, con signos clínicos de sobrecarga de derecha. O sea que ahí tendríamos una insuficiencia cardíaca florida. Pero esto ya, como les dije, es el cuarto mecanismo en evolución que lleva a estadios terminales de la enfermedad. En general, la estenosis mitral, desde el punto de vista clínico, va a tener algunos síntomas característicos y algunos signos. Los síntomas son la tríada inicial de disnea, hemoptisis y palpitaciones. O sea, recuerden que es una enfermedad disneizante, hemoptizante y taquicardizante, y algunas embolias. Las palpitaciones se dan sobre todo por una respuesta refleja autónoma, o sea, simpática, ¿no? Simpático-mimética, al caer el volumen sistólico, porque si llenamos poco el ventrículo izquierdo, va a haber caída de lo que el ventrículo izquierdo pueda sacar, produciendo taquicardia refleja para tratar de suplir que tenemos menos volumen sistólico. Es frecuente también la presencia de embolias. Esto suele ser cuando la aurícula izquierda ya se encuentra agrandada, generando trombos adentro de la aurícula y disparándolos, ¿no? O bien porque genera fibrilación auricular o arritmias, digamos, auriculares. Esto es debido al crecimiento de la aurícula izquierda que lo predispone. Y la fibrilación auricular, recuerden que es una arritmia embolígena, ¿verdad? En cuanto a los signos, vamos a encontrar un latido paraesternal izquierdo, que eso lo podíamos ubicar con la maniobra de Dressler, un chasquido mitral, un soplo diastólico, puede haber un soplo de Graham-Still, y difonía en signo de Horner en el caso de que la aurícula izquierda haya crecido tanto que comprima alguno de los recurrentes. En cuanto al soplo, que esto es lo característico, se ausculta un soplo diastólico que tiene dos componentes en general. El primero es un soplo mesodiastólico, el cual inicia justo posteriormente un chasquido de apertura valvular mitral. Y esto coincide, digamos, con la fase de llenado rápido, ¿no?, del ventrículo izquierdo, que es el primer momento. Y después de la intensidad disminuye. Al final de lo que es la fase diastólica, el soplo aumenta nuevamente en intensidad. Puede aumentar, digamos, en intensidad, no siempre, pero puede tener un refuerzo presistólico, ¿no? Y esto es durante la patada auricular.
El soplo se ausculta mejor con el paciente en decúbito lateral izquierdo, utilizando la campana, sin aplicar mucha presión, ¿verdad? En sí, el soplo, que ahora lo vamos a escuchar, se da primero con un chasquido de apertura. Ese chasquido de apertura eh, se da obviamente durante la fase diastólica. Ese chasquido de apertura corresponde a al ser tan estenótico y ser tan chiquito y al acumular tanta presión en la aurícula izquierda, se abre de golpe la válvula mitral, produciendo un ruido como si fuera un clic, producto de la apertura brusca de las dos valvas, ¿verdad? De eso va a ir acompañado de un soplo que es de llenado, y ese soplo de llenado es por la presión, la gran presión a la cual tenemos sometido, digamos, al ventrículo izquierdo, o sea que pasa mucho de golpe por un hueco muy chiquito, o sea que, y esto es durante la diástole, ¿verdad? Ventricular, seguido por un refuerzo al último, presistólico, que es durante la patada auricular, que si se acuerdan era la última fase de la diástole. Ahora lo vamos a escuchar un poquito. Fíjense cómo después del R2, que es el cierre de las válvulas sigmoideas, empieza la fase de diástole. El primer pedacito de la fase de diástole es la fase de relajación isovolumétrica, en el cual empieza a aumentar de diámetro el ventrículo izquierdo hasta que se abre la válvula mitral. Ahí vamos a escuchar el chasquido y después que pasa la sangre de golpe, porque hay un montón de sangre en la aurícula izquierda y que pasa por un hueco muy chiquito. Ese soplo va aumentando porque obviamente la sangre pasa mucho de golpe, después queda menos sangre en la aurícula izquierda, pasa menos, y por último tenemos la patada auricular que le va a dar ese último refuerzo. Lo escuchamos un poquito más y ahí. Bien. En cuanto a los exámenes complementarios en la estenosis mitral, para todas las valvulopatías, el ecocardiograma Doppler es diagnóstico y es uno de los métodos más útiles. Pero hay otras cosas que podemos ver a nivel de otros métodos más simples previamente. Para empezar, el electrocardiograma, podemos ver signos de agrandamiento de la aurícula izquierda. Esto es por la sobrecarga de presión a la cual está sometida la aurícula, ¿verdad? Puede haber fibrilación auricular, porque al agrandarse la aurícula, recuerden que eso predispone a arritmias, y una posterior sobrecarga del ventrículo derecho. Puede haber hipertrofia ventricular derecha. Recuerden que esto se da cuando ya se vencieron todos los mecanismos de compensación, y ya se transmitió tanto la presión hacia atrás que ya impactó en el ventrículo derecho, ¿no? En cuanto a la radiografía de tórax, podemos ver agrandamiento de la aurícula izquierda, con aumento de la orejuela. Podemos ver también signos de sobrecarga, que ahí está el agrandamiento de la aurícula, se ve aquí en la flechita, ¿no? En la radiografía del medio. Y en la última podemos ver signos de redistribución de flujo, con edema pulmonar franco, con líneas B de Kerley, etc. Con respecto al ecocardiograma, el ecocardiograma transtorácico, bueno, básicamente vamos a ir a ver directamente la válvula, pudiendo ver trastornos anatómicos, la morfología. Hay un modo que se llama 2D o bidimensional que nos lo permite ver en movimiento. Y ahí podemos ver si se abre poco, se abre mucho. También podemos medir el tamaño del orificio. Podemos ver también si está calcificada, según la intensidad a la cual veamos, la ecogenicidad en la cual veamos la válvula. También se puede medir área valvular, lo que se llama, con el tamaño. Y podemos medir qué tan grande es la obstrucción y qué tanto gradiente genera. Se llama gradiente transvalvular, o sea, cuánto queda
se miden presiones obviamente, pero cuánto queda en una cavidad y cuánto llega a la otra. Y eso nos permite ver si tenemos poco pasaje. Si tenemos mucho de un lado, poco del otro, podemos ver no solamente que pasa poco, sino que queda mucho en una de las dos cavidades. En cuanto a la cinecoronariografía o cateterismo cardíaco, esto nos va a servir por ahí para descartar patologías asociadas, como la enfermedad coronaria. Eh, pero bueno, la indicación es para descartar etiología coronaria o factores de riesgo asociados, ¿no? Pero para resumir, el diagnóstico se hace auscultatoriamente, clínicamente y con ecocardiograma. Estos son los criterios ecocardiográficos de severidad. Fíjense que se va a basar en el gradiente, es decir, en milímetros de mercurio, qué diferencia hay entre una cavidad y otra, y en el área mitral, o sea, qué tan pequeño es el orificio. Se va a dividir en leve, moderada, severa, siempre teniendo en cuenta los dos parámetros. Cuando tenemos uno solo, cuando tenemos uno solo de los parámetros, bien digo, va a ser, por ejemplo, si tenemos menos de 5, va a ser leve. Si tenemos menos de 5 de gradiente, pero más de 1.5 de área mitral, bueno, eso ya lo podemos considerar como leve moderada. Después moderada y moderada severa. Esto es importantísimo, así que es momento print de pantalla, porque nos define después la conducta. En cuanto al tratamiento, tener en cuenta que el tratamiento en la estenosis mitral, el tratamiento médico, no es para la válvula en sí, porque cuando la patología de la válvula ya está puesta, excepto que sea por endocarditis, ¿no? Que se trata con antibióticos, no van a ser para la válvula en sí, sino para paliar los efectos. Por eso, la profilaxis de la endocarditis infecciosa, cuando se va a intervenir un paciente con intervenciones muy específicas u odontógenas, son muy importantes, ya aun cuando este paciente tenga disnea, clase funcional 1 y 2. O sea que ya con el inicio de disnea tenemos que tener profilaxis de endocarditis infecciosa. En cuanto a la anticoagulación, esto se da cuando ya lo tenemos en fibrilación auricular al paciente o bien cuando la aurícula izquierda tiene más de 5 centímetros y medio. Bueno, eso lo medimos por ecocardio, ¿no? Eso ya es indicativo de anticoagular al paciente porque quizás no tenga fibrilación auricular, pero lo va a hacer en cualquier momento y no se lo vamos a detectar y ya va a tener trombos en su interior porque la aurícula ya está muy grande. En cuanto a los otros tratamientos, bueno, en caso que tengamos sobrecarga, ya saben que los diuréticos de asa, como la furosemida, es de elección. Si ya tenemos fibrilación auricular, hay que anticoagular a este paciente y controlar con el RIN. Si usamos antivitamina K, tienen que tener un RIN entre 2 y 3. Y controlar la frecuencia cardíaca, especialmente con beta bloqueantes, si los pacientes los toleran. La insuficiencia cardíaca, cuando aparece, se trata, ya saben, IECA diuréticos como tratamiento mínimo. El tratamiento quirúrgico, en líneas generales, se indica en pacientes muy sintomáticos, con hipertensión pulmonar severa y cuando es refractario el tratamiento médico en cuanto a la paliación de síntomas, ¿no? ¿Por qué se evita tanto la resolución quirúrgica? Y porque son intervenciones muy riesgosas, tienen múltiples complicaciones, ¿no? Y en más de una ocasión, si no en todas, mejor dicho, tienen que permanecer anticoagulados, lo cual aumenta riesgos de sangrado y morbilidad. Sin mencionar que la cirugía es la famosa cirugía a corazón abierto, ¿no? A cielo abierto. Hay que parar el corazón con soluciones cardioplégicas y hay que usar una bomba de circulación extracorpórea que reemplaza el corazón por lo menos durante un rato, ¿no? Existen otras intervenciones que son plásticas, pero que son invasivas también, ¿no? Entonces, para el tratamiento quirúrgico, dos grandes grupos, las plásticas y las de reemplazo valvular, y a su vez también con técnicas percutáneas o quirúrgicas. El reemplazo valvular mitral es quirúrgico, no así las otras intervenciones plásticas que se pueden hacer a través de un cateterismo, ¿no?
se puede o meter un balón a través del anillo fibroso y dilatar el anillo, que eso es una valvuloplastia con balón, o bien se cortan las comisuras de la válvula como con una mini sierrita, haciendo una comisurotomía para abrirlo un poquito. Hay que tener cuidado porque también puede generar insuficiencia, ¿no? Las técnicas quirúrgicas se basan en lo que es remoción de la válvula vieja y colocación de una prótesis nueva, que hoy por hoy se utilizan de origen biológico, o bien se hacen por ingeniería, digamos. Entonces vamos a tener algunas prótesis mecánicas y algunas biológicas que se llaman. Ninguna es 100% biológica, y hoy por hoy las válvulas mecánicas puras ya casi no se usan, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta que las biológicas son un híbrido. La verdad que también tener una válvula mecánica puesta, por lo general esto se oculta de lejos, ¿no? El paciente siente tic, 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 y la verdad que los pacientes por ahí vienen hartos, ¿no? Del ruido, que no pueden dormir, es bastante molesto. Pero además pueden generar anemia hemolítica, porque imagínense que sangre pasando a través de una barrera mecánica, que rompe glóbulos rojos y eso genera anemia crónica, ¿no? Y ni hablar que estos pacientes hay que anticoagularlos porque el movimiento continuo más el cuerpo extraño genera coágulos. En cuanto a la dilatación con balón, esto se puede hacer de manera percutánea. Acá ven como un catéter entra por vía femoral, llega hasta la válvula. En esa válvula, al ingresarlo, fíjense cómo llega hasta ahí, se infla un balón, se infla en varias ocasiones, se infla y se desinfla. Ahí a la derecha lo tienen, eh, una fotito de un cine coronario en sí, perdón, cine coronario no, una angiografía y cateterismo. Entonces fíjense cómo se hace esta dilatación con balón en varias oportunidades y ya la válvula queda abierta. Después se retira ese catéter y el paciente queda sin estenosis o bueno, con una estenosis menor. En cuanto a las prótesis biológicas, fíjense que lo cruento que es, ¿no? Eh, Así que no es para todos. En líneas generales, el tratamiento quirúrgico o la valvuloplastia, cualquiera sea, están indicados o bien en pacientes sintomáticos, muy sintomáticos, disnea clase funcional 3 y 4, con estenosis mitral moderada y severa, o bien en pacientes no tan sintomáticos, con disnea 1 y 2, y presencia de hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? O sea que ya tienen efectos eh, ya muy retrógrados, ¿no? Fíjense de vuelta a lo cruento que es un reemplazo valvular mitral y cómo ese es el anillo de la mitral con las valvitas. Y fíjense que lo que se hace básicamente es retirar la válvula anterior, poner un anillo nuevo, esto se hace con un montón de suturas, se pone medio a presión, y se la fija al aparato y a la pared muscular, ¿verdad? Así que se conforma un aparato nuevo. Los cañitos que tienen alrededor, estos así espiralados, esos son, uno va hacia la aorta y otro viene de o la aurícula izquierda o de las venas pulmonares, eh, cumpliendo la función de aurícula y de ventrículo respectivamente, ¿no? Así que bueno, tengan en cuenta que estos hay que anticoagularlos después y es una cirugía extremadamente cruenta. El procedimiento se considera exitoso cuando el área postprocedimiento es mayor a 1.5 y nada, eso. La tendencia actual, cuando no se puede hacer plástica, se usan prótesis biológicas, o sea que primero siempre hay que tratar la forma menos cruenta. Pasamos ahora a la insuficiencia mitral, que a diferencia de lo que vimos antes, es por un cierre incompleto de la mitral. Por lo que si bien va a haber un flujo hacia la aorta, o sea que no va a haber, eh, no es que no va a haber flujo hacia la aorta, parte de esa sangre va a refluir a la aurícula izquierda,
logrando que en el próximo latido, en la próxima diástole, la cantidad de sangre que va a recibir el VI va a ser mayor, ¿no? O sea que por el otro lado también va a expulsar más sangre y va a volver más. O sea que los mecanismos compensatorios en general van a ser aquellos de una sobrecarga de volumen. Lo primero que va a hacer el ventrículo, ya lo vamos a ver, es básicamente hipertrofiarse. Las causas más frecuentes, la fiebre reumática de vuelta, acá aparece el prolapso de la válvula mitral, que es cuando una de las dos valvas se encuentra mixomatosa o tiene alargamiento de las cuerdas tendinosas, haciendo que lo que son las comisuras de la válvula no se contacten y coapten, por lo cual existe reflujo. También puede haber ruptura de las cuerdas tendinosas, ya sea en contexto de un infarto, por ejemplo con la necrosis de algún músculo papilar, o bien por enfermedad endocárdica o por depósito de alguna vegetación, también a nivel de alguna de las cuerdas. Dentro de las complicaciones más graves del infarto, por ejemplo, la insuficiencia mitral aguda es una de las peores, así que tener en cuenta, sobre todo en lo que son los infartos anteriores y anteriores extensos, que una de las cosas que puede pasar es que se dañe algún músculo papilar y que tengamos una insuficiencia mitral aguda. También puede pasar que se desacomode, sobre todo en los infartos de la circunfleja, que se desacomode el anillo y esto produzca que refluya sangre hacia la aurícula izquierda. La endocarditis infecciosa no va a permitir, obviamente, el cierre por la presencia de vegetaciones. Puede haber una lesión directa por trauma, sobre todo en los politraumas, los traumas torácicos. La miocardiopatía dilatada de cualquier etiología. Ustedes saben que hoy por hoy las dos más frecuentes son, por un lado, la chagásica, que cada vez es menos, y por otro lado, la necrótico-isquémica. Eso hace que se dilate el anillo y las valvas se alejen, o sea, las valvas están bien, pero al dilatarse tanto el anillo, se acompaña con alejamiento de las valvas, produciendo insuficiencia mitral. También posterior a una prótesis, por ejemplo, por estenosis mitral, como la que vimos hace un ratito, puede haber una fuga periprótesis, o sea, alrededor del anillo, que se llama leak periprotésico o fuga periprotésica, y que cuando es sintomática o es severa, bueno, hay que repararla, ¿no? Y de manera quirúrgica. Y esto la verdad que es bastante frecuente. La insuficiencia mitral entonces la vamos a clasificar o en aguda o en crónica, cada una con sus, con sus hallazgos clínicos, o bien en orgánica, ¿no? Cuando lo que determina la insuficiencia mitral es cuando la válvula está mal, como por ejemplo en la válvula mixomatosa o en la fiebre reumática, o puede ser también funcional, que es cuando las válvulas mitrales están bien, las válvulas están bien, pero la incompetencia valvular tiene como una alteración de la geometría, por ejemplo en el infarto, que no se afecta directamente la valva o la válvula en sí, sino el aparato alrededor o bien la movilidad del músculo o bien, por ejemplo, el desplazamiento de los músculos papilares, como por ejemplo la miocardiopatía dilatada. Entonces, insuficiencia mitral aguda o crónica, aguda es la más frecuente en el infarto agudo de miocardio, o bien orgánica versus funcional. La orgánica es, por ejemplo, la fiebre, la endocarditis reumática, en la cual está afectada la válvula, o también en la miocardiopatía dilatada o en el infarto, en el cual se puede dilatar el anillo y se alejan las válvulas. De vuelta, durante la diástole, esto teniendo en cuenta una válvula normal, durante la diástole, el retorno venoso que llega a la aurícula izquierda, que en realidad sería el retorno venoso desde pulmón, ¿verdad? Se vacía en el ventrículo izquierdo, eso conforma la precarga, ¿no? O sea, el pool de sangre que se va a terminar eyectando, un porcentaje de ese pool se va a terminar eyectando y transformándose en volumen sistólico. Y durante la sístole, esa válvula mitral se va a cerrar y se va a eyectar a través de la válvula aórtica, según la fracción de eyección que tengamos, pero siempre sacando de ese pool que teníamos, que es la precarga.
Normalmente se coapta la válvula mitral impidiendo el reflujo, pero en casos de la patología que venimos viendo, el volumen regurgitado lo que hace inicialmente es sobrecargar la aurícula izquierda durante la sístole, eh, por lo cual aumenta el volumen que la aurícula puede manejar. Entonces, uno de los mecanismos que va a tener va a ser el agrandamiento de la aurícula izquierda, con la probabilidad de arritmias, como la fibrilación auricular y posteriormente embolias, pudiendo producir también edema agudo de pulmón o edema pulmonar crónico, en el caso del agudo cuando la insuficiencia es aguda o en el crónico cuando la insuficiencia es crónica respectivamente. En especial cuando la contractilidad miocardíaca está disminuida, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, va a haber una caída del volumen sistólico, porque parte de la precarga va a refluir a la aurícula izquierda, o sea que va a caer también la precarga. Va a haber menos cantidad para ser expulsado por hacia la aorta, y esto puede evolucionar con el tiempo a un shock cardiogénico o signos de bajo gasto, o sea, una insuficiencia cardíaca. O sea que si en estos casos sumamos alguna otra enfermedad como la hipertensión, que va a dificultar aún más el pasaje por aumento de la poscarga, puede haber casos graves e incluso de shock. Por eso en estos pacientes también el manejo de la presión arterial es fundamental. Puede haber hipertensión pulmonar por congestión, como estuvimos hablando antes, si la aurícula izquierda no es capaz de soportar tanto volumen, como pasa, por ejemplo, en la insuficiencia mitral aguda. Durante la diástole, lo que vimos recién era durante la sístole, durante la diástole, posterior a la del reflujo, o sea que si hicimos sístole, mandamos más sangre a la aurícula izquierda, la diástole que le sigue, el ventrículo izquierdo va a recibir mayor cantidad de volumen, porque es lo que le correspondía al retorno venoso de la aurícula izquierda, más el volumen que refluyó, ¿no? Desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula, por lo que a lo largo va a recibir una sobrecarga de volumen y eso va a generar hipertrofia concéntrica, con disminución de la cavidad, digamos, de la luz del ventrículo, y esto es para poder manejar tanta cantidad de sangre, ¿no? Y poderla eyectar. Si bien no va a salir todo por la aorta, tiene que manejar mucho volumen. O sea que fíjense que la hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, ya saben que aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta la mortalidad y la probabilidad de sufrir cardiopatía isquémica. Entonces, tanto la presentación clínica como la evolución de la insuficiencia mitral van a depender de qué la produjo, ¿verdad? Pero también de si había enfermedad mitral previa o había enfermedad cardiovascular previa, qué tan distensible es tanto la aurícula como el ventrículo, qué tanto volumen se regurgita y qué tanto volumen vuelve, y qué tan bien funciona ese ventrículo izquierdo. O sea que si se da de forma aguda, por ejemplo en el infarto agudo de miocardio, la aurícula izquierda, fíjense que no va a tener tiempo de dilatarse y los síntomas más importantes van a ser los de congestión. Por lo general, la insuficiencia mitral aguda es muy mal tolerada, ¿no? Y lleva un mal pronóstico. Si no realizamos un tratamiento rápido, tanto del edema como de la válvula, lleva un muy mal pronóstico. La causa más frecuente, como dijimos, el infarto de miocardio. Es una de las complicaciones más temidas del IAM, sobre todo en el infarto transmural con necrosis de los músculos papilares. En la insuficiencia mitral crónica, la particularidad fisiopatogénica es que la sobrecarga ya es mejor tolerada porque vamos a tener, por un lado, una aurícula izquierda aumentada de tamaño que va a evitar tanta sobrecarga de volumen y una hipertrofia del ventrículo izquierdo que va a evitar que caiga tanto el volumen sistólico, porque vamos a tener que manejar más volumen y va a necesitar hacer más fuerza para que no caiga la fracción de eyección. Esta condición, digamos que si se sostiene en el tiempo, va a cambiar la geometría ventricular y puede dar deterioro progresivo de la contractilidad miocárdica. Si recuerdan, todo lo que es determinantes del volumen sistólico van a ser la precarga, la poscarga, la contractilidad y la geometría ventricular.
Los síntomas más frecuentes entonces van a ser la disnea, especialmente de esfuerzo, porque esto va a ser, como la aurícula izquierda ya está grande, va a ser cuando le exijamos un poquito más. Entonces va a aparecer disnea de esfuerzo o bien disnea paroxística nocturna en el peor de los casos. Va a aparecer de reposo cuando ya es en etapas mucho más avanzadas. Y también la fatiga muscular al esfuerzo. Puede haber caída del volumen sistólico, sobre todo cuando con el esfuerzo, pero cuando empieza a caer en el reposo ya son síntomas de severidad. Entonces, por un lado, puede haber disnea al esfuerzo cuando encontramos una insuficiencia mitral crónica y que está compensada, pero si, por ejemplo, salimos a correr, podemos descompensar esa insuficiencia mitral produciendo síntomas de bajo gasto, digamos, como fatiga por bajo gasto hacia el músculo, síncopes por bajo gasto hacia el cerebro e hipotensión arterial por caída, digamos, del volumen sistólico. ¿Mm? En cuanto al soplo, en insuficiencia mitral, ten en cuenta que es pansistólico, ¿eh? Y esto lo diferencia del estenosis mitral, que era diastólico, ya que este soplo se da cuando la diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda se da, digamos, durante toda la sístole, ¿no? Porque va a pasar mucha sangre inicialmente desde la aurícula izquierda del ventrículo, o sea que también puede llegar a tener un componente diastólico en el peor de los casos, pero durante la sístole va a refluir, entonces durante toda la sístole va a refluir para la aurícula izquierda. La zona de máxima ocultación de este soplo es en el área mitral, obviamente, y la irradiación, perdón, va a depender de la valva que se comprometa. Por lo general, cuando es agudo, es un soplo más chiquito y hay que prestar mucha atención para esto, pero bueno, los síntomas van a ser más floridos y cuando es crónica es muy rudo. Es habitual que aparezca también un R3 y esto se da en contexto de insuficiencia cardíaca. Eso, si este paciente tiene insuficiencia mitral, ya crónica, lo más probable es que tenga hipertrofia ventricular izquierda y pueda producirse insuficiencia cardíaca. Vamos a escuchar un poquito primero la aguda y después la crónica. Si se fijan, no hay R3 acá porque el ventrículo todavía es distenso, tiene afectada su distensibilidad. Y los síntomas van a ser de congestión. El soplo este va a ser, entonces, sistólico, porque va a ser el pasaje de la sangre desde el ventrículo hacia la aurícula. En cambio, en la crónica, fíjense que el soplo es más agudo, o sea, tiene una característica mucho más amplia. Y se puede escuchar el R3 del ventrículo izquierdo tiene menos distensible que el que escuchamos antes, tiene control. Bien. En cuanto a los métodos complementarios, de vuelta, tener en cuenta que el ecocardiograma es el método por elección, ¿no? Lo primero que tenemos que buscar o que podemos encontrar a nivel del electro, que es el método que podemos hacer ahí a los pies de la cama, va a ser un agrandamiento de la aurícula izquierda. Esto recuerden que se puede hacer con el índice de Sokolov-Lyon, que era la medición de las ondas S en B1, y eso lo tenemos que sumar a las ondas R de B5 o B6, o sea, las más negativas del lado derecho con las más positivas del lado izquierdo, teniendo un resultado de 3,5 o más, ¿no? O sea, 35 milímetros o más confirma el diagnóstico de agrandamiento de la aurícula izquierda. También podemos ver hipertrofia del ventrículo izquierdo o, en algunos casos, fibrilación auricular, que ahí ya no vamos a poder hacer el índice Sokolov-Lyon, pero ya tenemos fibrilación auricular y se da por agrandamiento, ¿no? En la radiografía, en el caso de la aguda, lo que vamos a ver es básicamente congestión pulmonar y edema agudo de pulmón.
Pero en la crónica ya vamos a ver signos de insuficiencia cardíaca crónica, como por ejemplo líneas B de Kerley, porque existe algo de congestión pulmonar, o bien agrandamiento del ventrículo izquierdo, que es la fotito del medio de la radiografía. Si se acuerdan, el ventrículo izquierdo crece hacia abajo y como que unifica el diafragma izquierdo con la silueta cardíaca, y es como que tiende a tapar el seno costodiafragmático. Por eso también el choque de la punta va a estar más desplazado hacia la izquierda y atrás. A su vez, obviamente, va a haber aumento del índice cardiotorácico, que si se acuerdan era sumar A más B y tener que dar menos de la mitad de C. Como dijimos, el ecocardiograma es el estudio de la acción para todo esto, porque nos va a permitir primero ver la causa de la regurgitación, si es por ruptura de una cuerda tendinosa, si pues por presencia de vegetaciones. También vamos a poder medir el volumen de fin de sístole y de diástole. ¿Por qué es importante esto? Porque imagínense que al final de la sístole vos vas a tener un volumen determinado y tendríamos que tener un volumen estimado de fin de diástole. Pero ese volumen estimado de fin de diástole va a ser mucho mayor porque va a volver la sangre que tenemos en la aurícula izquierda, por lo cual también este volumen de fin de diástole es un criterio de gravedad a medida que esto aumenta. También por medio de Doppler, color, como el que tienen ahí a la derecha, podemos medir qué tanto volumen vuelve, ¿no? O sea, qué tanto pasa de manera online, digamos, en el momento. Podemos medir la cantidad exacta, ¿no? También podemos medir el anillo, o sea, qué tanto queda abierto. Si tenemos la posibilidad de hacer un eco transesofágico, aumenta la precisión de todos estos detalles. O sea que hay muchas mediciones que se pueden hacer con esto, sumado que podemos medir qué tanto se hipertrofió el ventrículo, qué tan grande está la aurícula. La cardioresonancia es un método que se está usando mucho, obviamente en patología crónica, porque esto es un estudio que lleva mucho tiempo y demás. En insuficiencia aguda, estetoscopio, radiografía y ecocardio, y en la crónica ya nos da tiempo a otros estudios, por ejemplo la cardioresonancia. La cardioresonancia nos permite ver qué tanto se mueven los valvas, qué función ventricular tenemos, qué volumen tiene el ventrículo izquierdo. Es un método muy bueno. Y el cateterismo de vuelta es para ver patología asociada, o bien si la insuficiencia mitral es aguda, si es a causa de un infarto, ¿verdad? Y resolverle el infarto. De vuelta, la cinecoronerografía no nos va a servir para la válvula en sí. Momento print de pantalla. Estos son los criterios ecocardiográficos de severidad. Fíjense que va a ser leve, moderada, moderada, severa o severa, según qué tanto vuelva, o sea, qué longitud tiene ese jet, o sea, qué tanto vuelve desde el ventrículo hacia la aurícula, y bien, qué tanta área queda abierta, ¿no?, durante la diástole. Y esto comparado con la aurícula izquierda. O sea que fíjense que estos dos números nos van a determinar leve, moderada, moderada severa o severa. En cuanto al tratamiento médico de la insuficiencia mitral, tener en cuenta que tiene que existir profilaxis farmacológica antibiótica, digamos, para endocarditis infecciosa. Y en cuanto al resto del tratamiento, de vuelta, no va a ser para la válvula en sí, sino para paliar los efectos. La anticoagulación, está bien escrito, perdón. La tendremos que evaluar de vuelta cuando la aurícula tiene más de 5.5 centímetros o 55 milímetros, o bien si tiene fibrilación auricular. Es muy importante que si tenemos fibrilación auricular, tenemos que tratar o de revertirla o de manejar su frecuencia, por ejemplo, con beta bloqueante como habíamos hablado antes, con mucho cuidado en este caso, y demás. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca de la misma manera. En cuanto al tratamiento quirúrgico, lo más importante sería tratar de preservar la válvula, ¿no? Cuando no se pueda, porque ya estamos hablando de una moderada severa o severa, hay que reemplazarla, ya sea con una prótesis biológica o mecánica, idem, ¿no?, a lo que vimos en la estenosis mitral.
¿Cuándo vamos a operar a estos pacientes? Bien, por un lado, cuando es severa, o sea que tienen una disnea de clase funcional 3 o 4, cuando tiene insuficiencia cardíaca, cuando la fracción de eyección es menos del 60, fíjense que no es una gran insuficiencia cardíaca, que la podremos definir menos de 55, pero ya cuando tenemos caída de la fracción de eyección, hay que tener cuidado, porque eso habla que el ventrículo izquierdo, por más que le vuelva más sangre y tenga más precarga, ya está regurgitando más de lo que está mandando hacia la aorta. Igualmente, cuando tenemos una fracción de eyección mayor al 60, pero tenemos un deterioro progresivo de la fracción, o sea que empezamos con 80 y en 2 meses tenemos 65. Y cuando el diámetro del ventrículo izquierdo es mayor a 4,5 centímetros. De vuelta, estas son las indicaciones quirúrgicas. Vamos a parar acá. En una siguiente charlita vamos a hablar de patología aórtica.